Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, 31 minutos. Estamos comenzando Voces del Eje Habla a la región. Es un gusto saludarles en este 3 de julio del año 2025. Hoy es el Día del Economista en Colombia y esta conmemoración es por el nacimiento de Pedro Fermín Vargas en 1762, considerado el primer economista de nuestro país. Fue discípulo de José Celestino Mutis, el famoso botánico español, y compañero de estudios y amigo de Antonio Nariño. Una fecha en la cual nos cita para que hablemos de economía en nuestro país, para que veamos cómo están las finanzas de Colombia. Por eso aquí ya tenemos nuestro invitado de hoy. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. A las 9 de la mañana, 32 minutos, saludamos al director ejecutivo de Fede Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Doctor Luis Fernando, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un enorme placer estar en su programa. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Bueno, doctor Luis Fernando, para nosotros, De los ciudadanos Antonio del común, Nariño. tenemos Una fecha en la cual nos cita para que... el data crédito es el que nos permite a nosotros tener acceso a un crédito, a un préstamo como tal. ¿Cómo anda ese data crédito internacional de Colombia? ¿Por qué se ha venido bajando esa calificación a nivel internacional? Pues mire, sí, la cosa está complicada y tal vez déjeme le explico muy rápidamente a los oyentes cómo funciona esta historia de la calificación de la deuda soberana, que justamente tuvimos noticias desfavorables la semana pasada. En Colombia, digamos, en general ha habido una tendencia a tener un manejo muy responsable de la política fiscal. Esto es importante porque garantiza que tengamos acceso al crédito y especialmente a tasas de interés más bajas. Sin embargo, luego de la pandemia ha habido un aumento muy importante tanto del gasto público como del déficit fiscal. El déficit es la diferencia entre el gasto y los ingresos. En promedio, más o menos estamos hablando de un déficit fiscal que ha estado alrededor del 6.5% del tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto. Esa cifra usualmente en Colombia en promedio antes de la pandemia era 3,5, es decir, se ha subido en casi 3 puntos porcentuales el tamaño del déficit fiscal. Es una cifra muy grande que naturalmente ha generado preocupación a nivel local e internacional. Entonces, existen tres grandes agencias de calificación de riesgo, que son Standard Poor's, Moody's y Fitch. Esas tres agencias son internacionales y están mirando esa capacidad de los gobiernos para poder satisfacer las necesidades del endeudamiento y pagar la deuda. ¿Cómo está esa maniobra que tienen los gobiernos para poder sufragar los costos del endeudamiento público? Y tiene unas escalas de calificación de deuda que son por letras, pero coloquialmente las podríamos llamar como, digamos, en cualquier colegio o universidad que van del 1 al 10. Entonces, si usted tiene una calificación por encima de 6, pues quiere decir que es buena paga y eso se considera en términos de las agencias de calificación grado de inversión, cuando usted está por encima del 6. Si está por debajo, saca 5 menos, quiere decir que su capacidad para poder pagar la deuda pública es más limitada y no se considera como grado de inversión. ¿Cuál es la historia reciente en esa calificación de la deuda soberana de Colombia? Nosotros perdimos el grado de inversión por dos de las tres agencias de calificación de riesgo hace ya 4 años, en el 2021, y solamente Moody's nos tenía todavía con calificación de deuda, digamos, como grado de inversión. Estábamos en 7 sobre 10 por parte de Moody's y en Fitch y Standard Poor's estábamos en 5 sobre 10, es decir, habíamos perdido el grado de inversión. ¿Qué pasó la semana pasada? Moody's nos redujo la calificación de 7 a 6, es decir, todavía somos grado de inversión, pero un escalón menos, ya estamos a punto de perder el grado de inversión con Moody's. Y con Standard Poor's y Fitch tuvimos unas reducciones adicionales, especialmente Standard Poor's bajó de 5 a 4. ¿Qué es Sí. lo que están viendo las agencias de calificación de riesgo? Pues que lo que mencionaba al principio, que el tema de la deuda está complicado, que el gobierno acaba de suspender la regla fiscal, que el déficit de este año va a superar el 7% del Producto Interno Bruto y eso genera pues estas disminuciones en la calificación de la deuda soberana del país. Sobre ese tema de la regla fiscal es bastante importante aclarar que fue una normativa creada en el año 2011 y con la cual se busca controlar el gasto, pero se ha acudido entonces a esa cláusula de escape para ellos poder, digamos, tener más capacidad de endeudamiento. ¿Esto estaría afectando entonces las finanzas del país en los próximos años?
Sí, porque mire, el problema no es que Colombia no tenga capacidad de endeudamiento. Como le digo, el promedio del déficit fiscal en los últimos 5 años ha sido 6,5% del Producto Interno Bruto. Es una cifra extraordinariamente alta. Estamos hablando de un déficit que supera los 100 billones de pesos anuales. Ese es el monto del endeudamiento adicional en el que incurre la nación. Entonces, con la suspensión de la regla fiscal y el anuncio del gobierno de que el déficit ya no va a ser 5,1% del Producto Interno Bruto como se había estimado inicialmente, sino 7,1%, que sería el segundo déficit fiscal más alto en la historia del país moderna, 121 años de cifras fiscales, solamente superado por el de la pandemia, pues naturalmente genera enormes preocupaciones para los inversionistas, los acreedores de esa deuda pública. ¿Por qué? Porque este año no está ocurriendo nada extraordinario en Colombia. Realmente no estamos enfrentando una crisis local o una crisis internacional como fue la pandemia, en donde había una justificación para que el país tuviera un déficit altísimo, como ocurrió justamente en la pandemia, que también superó el 7% del PIB. El 2025 es un año normal, no tenemos ninguna crisis, estamos con un crecimiento razonable, el 2,6%, la inflación está cayendo, está llegando a niveles cercanos al 5%, el desempleo está en mínimos históricos de más de 20 años y no tiene en ese contexto mucho sentido que el país esté incurriendo en un déficit y en un endeudamiento tan alto. Por eso la preocupación justamente de los mercados que están comprando esa deuda pública del país. A ver, doctor Luis Fernando, pero entonces, ¿cómo entendemos esta balanza? Por un lado, ha disminuido el desempleo, como bien lo dice usted también, la inflación ha caído, pero por el otro, entonces, ha aumentado el gasto en nuestro país. ¿Cree usted que el impacto que pueda tener la aprobación de la reciente reforma laboral, al igual que la reforma pensional, puedan afectar también, de cierto modo, la economía? Sí, a ver, el tema de la reforma laboral es distinto. Esto no tiene mucho que ver con el tema fiscal, pero sí tenemos una preocupación muy de fondo sobre los impactos que podría generar esta reforma, especialmente en términos de la informalidad laboral. ¿Por qué? Porque si bien el impacto para empresas medianas y grandes no es sustancial, pues naturalmente la reforma lo que hace es aumentar el costo del empleo formal a través de la reducción de la jornada diurna, a través del aumento en el recargo de dominicales y festivos, y eso genera pues un mayor costo de la nómina. Para las empresas medianas y grandes realmente esto no es un problema, es decir, tienen la capacidad de liquidez, capital de trabajo para poder financiar ese aumento en el costo de la nómina. El problema de fondo es que esto sí va a tener implicaciones muy graves para los microestablecimientos del país, que son realmente la base del tejido productivo en Colombia. Los microestablecimientos representan cerca del 85% del total del empleo. Y en algunos sectores específicos, como el caso del comercio y también el sector de la vigilancia, los impactos de esta reforma equivalen a un aumento en el costo de la nómina que puede ser entre el 9 y el 15%, especialmente para el caso de la vigilancia, que es uno de los más afectados. En ese contexto, si usted es un microempresario y se le aumenta el costo de la nómina entre el 9 y el 15%, pues tiene dos alternativas. Una es trasladarle ese aumento del costo de la nómina al consumidor final, es decir, subir el precio del bien o servicio que produce, una panadería subirá el pan y así sucesivamente. O de manera alternativa tendrá que disminuir la demanda de empleo formal, es decir, disminuir ese tamaño de la nómina en la empresa que está produciendo un determinado bien o servicio. Cualquiera de las dos noticias es mala, es decir, si se aumenta el precio, pues aumentará la inflación y eso pues no es una buena noticia en el contexto de lo que ha sido una reducción de la inflación en el último año y medio tal vez. Y por otro lado, pues una reducción de la demanda de empleo formal, pues obviamente tampoco es una buena noticia. Así que esto sí podría afectar la dinámica económica. No creo que sea un impacto de corto plazo, pero sí seguramente ya el próximo año estaremos viendo mayor empleo informal frente al formal de la economía colombiana. Es decir, entonces, doctor Luis Fernando, que cuál debe ser ese trabajo que debe adelantar el gobierno nacional para mantener, digamos, esa estabilidad en ciertos números, en ciertas cifras, y sobre todo en este tema de la reforma laboral, ese acompañamiento al empresariado para que no se presente este tipo de situaciones que usted ha descrito. Pues yo le diría que hay dos frentes en los que hay que trabajar. El primero, indudablemente, el frente fiscal. El gobierno, creo que infortunadamente, en esta publicación del marco fiscal de mediano plazo no ha mostrado voluntad política para recortar el gasto, como sí lo hizo, hay que decirlo, en el 2024. Recordemos que el año pasado se anunciaron dos ajustes del presupuesto, dos recortes, que permitieron de alguna manera mitigar el problema fiscal, aunque las cifras tampoco fueron muy positivas. Este año el gobierno ha abandonado esa estrategia y realmente incluso pues la noticia de la salida del exministro Diego Guevara fue justamente porque el presidente Petro
no quería un recorte en el presupuesto. El ministro Germán Ávila ha dicho que este año no se va a recortar el presupuesto y que lo que van a hacer es presentar una nueva reforma tributaria que el mercado considera que no tiene mucha posibilidad de aprobarse. ¿Por qué? Porque estamos en un año preelectoral. El Congreso también está pensando en sus elecciones del próximo año en marzo. El gobierno está también pensando en las elecciones presidenciales de mayo y junio. Así que el ambiente político pues no luce muy favorable para una aprobación de una reforma tributaria. Entonces este año pues naturalmente lo que esto implica es que no va a haber ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal tendrá que venir en el próximo gobierno, en el 2026. Así que ojalá se cambiara un poquito esa estrategia y pudiéramos tener un poco más de voluntad política para poder apretar el cinturón en materia del gasto público. Y en materia de la reforma laboral, pues yo creo que no va a haber mucho que hacer. Lamentablemente nosotros fuimos muy vocales en términos de las alarmas que prendimos frente a los impactos negativos de la reforma laboral, con afectaciones muy grandes, especialmente para los aprendices, en donde ahora se está planteando un contrato laboral que suena razonable y favorable para los aprendices, pero que seguramente los dejará por fuera justamente de oportunidades de esa etapa, digamos, de aprendizaje para el ingreso al mercado laboral. Así que pues ahí creo que no hay mucho que hacer. Infortunadamente, yo creo que las noticias en materia laboral no van a ser positivas. Pues doctor Luis Fernando Mejía, es usted muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana en Voces del Eje, pero no lo puedo dejar ir sin que usted nos diga como economista cuál ha sido el aporte que esta ciencia, los economistas en nuestro país han entregado al desarrollo de Colombia. Yo le diría que lo más importante ha sido la construcción de un marco institucional que le ha dado una enorme estabilidad económica a nuestro país. Usted mira, por ejemplo, un dato que tal vez muchos oyentes no conocen, es que en más o menos un siglo y 25 años de historia, es decir, arrancando en 1900 del siglo pasado hasta hoy, Colombia ha tenido solamente 4 años de caídas en su actividad productiva, dos de ellos en la Gran Depresión de la década de los 30 del siglo pasado. El tercero fue en 1999. Las personas jóvenes, naturalmente, seguramente no conocieron o no recordarán esto. Fue esa gran crisis que tuvimos a finales del siglo pasado. Y la más reciente, que es la pandemia. En 125 años de historia realmente es extraordinario, porque cuando usted mira, el siguiente mejor país de América Latina tiene alrededor de 16 años de actividad productiva negativa, y estamos hablando de países como Perú y México, y Argentina y Venezuela tienen más de 35 años de caídas en su actividad económica. Entonces, creo que ese ha sido el gran aporte, como no solamente ahora, sino en los últimos 30 años y tal vez más atrás. Colombia ha tenido una institucionalidad económica muy sólida, muy robusta, que ha permitido estabilidad. ¿Cuál es el reto? Pues que crezcamos más, ¿no? La estabilidad es importante, pero ojalá pudiéramos dar un salto adicional en crecimiento. Ahí seguramente los economistas podremos aportar también en esa tarea en los próximos años. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, gracias por acompañarnos en Voces del Eje. Un gusto, gracias por la invitación y ratifico el saludo muy especial a todos los oyentes. Son las 9 de la mañana, 44 minutos, una pausa y ya llegamos con algunas de las noticias más importantes de nuestro eje cafetero. Voces del Eje. Habla la región. En La Niña Gourmet, el sabor es protagonista. Deleítate con las mejores ensaladas de frutas, una gran variedad de platos ligeros y los 40 sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Visítanos en la carrera 24A, número 6156 esquina. Te esperamos en La Niña Gourmet. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales, salud para tus ojos. En Voces del Eje, estas son algunas de las noticias del día. A las 9 de la mañana, 45
5 minutos les presentamos algunas de las noticias más importantes de nuestro eje cafetero. La gobernación de Risaralda, a través del secretario de Gobierno departamental Israel Londoño, confirmó que luego de intensas negociaciones y diálogo abierto con las comunidades y líderes sociales, se logró un acuerdo que permite el desbloqueo inmediato de la vía que conecta a los municipios de La Virginia y Balboa. Estamos muy satisfechos con el apoyo de la gobernación de Risaralda, con el doctor Michael Castaño y el doctor Jaime Echeverry, subsecretarios de gobierno, y el apoyo de la Secretaría de Infraestructura del departamento del doctor Cote. Llegamos a un acuerdo con quienes tenían bloqueada la vía a la altura de la glorieta del Ingenio Risaralda. La idea es apoyar lo más pronto posible el inicio de la obra que permita un paso transitorio de una adecuación de la vía que se fue en el sector de la quiebra. Una vez esté el ingeniero contratista o la firma contratista adelantando ese proceso, se adelantarán los pasos para que la gente pueda volver a su normalidad. Tratar de solucionarle a los transportadores con la posibilidad de que ellos lleguen hasta cierta parte, puedan hacer un transbordo, solo determinará la parte técnica de la firma de ingeniería, y apoyo a los líderes indígenas en sus resguardos con infraestructura y maquinaria. Constante de tierra que se presenta en el sector de Río Pozo, en la vía La Lutaima-San Bartolomé en Pácora, ha llevado a la Secretaría de Infraestructura de Caldas a plantear una solución a fondo, un nuevo trazado vial. Así lo dijo el secretario de Infraestructura, Jorge Ricardo Gutiérrez. El tema de Río Pozo es un punto muy complejo que está en la vía que vamos desde La Lutaima a San Bartolomé a Pácora. En esta vía, en este sector de Río Pozo, se ha presentado en todo el año una problemática muy grande de un derrumbe permanente en este sector, en el cual se recrudece con el invierno que nos empieza a azotar desde marzo básicamente, y en abril, prácticamente desde abril, desde el 15 de abril, hemos tenido maquinaria dispuesta allí en el sector. O sea, todo el año se ha atendido, pero desde abril con maquinaria permanente en el sector, dadas las condiciones de ese derrumbe que permanentemente está cayendo, está obstruyendo la vía, y lo que hemos tratado de hacer es atender este sector con el fin de lograr dar paso y pues mantener, digamos, una transitabilidad allí en este punto. 9 de la mañana, 48 minutos, con 124 cifras efectivas y la participación de 11 entidades bancarias, la oficina empresarial cerró con éxito su segunda rueda financiera en el año 2025. Así lo ha manifestado la coordinadora de la oficina empresarial, Gina Morales. El día de hoy estamos culminando nuestra segunda rueda financiera, una estrategia de la Secretaría de TIC y Competitividad en alianza con la Cámara de Comercio, con la oficina empresarial, en donde buscamos acompañar a más de 80 empresarios que pudieran tener citas con diferentes entidades financieras para acceder a diferentes productos de acuerdo a su necesidad. Cada una de las entidades se encontró con diferentes posibilidades de ofertar a nuestros empresarios, lo cual fortalece la región y de todo el municipio de Manizales. Los invitamos a que puedan participar de nuestra nueva versión de la rueda que haremos en el mes de noviembre y a que puedan beneficiarse de la oficina empresarial. Quedó todo listo para que los 11 municipios no certificados en educación puedan incorporar en sus presupuestos el aporte que el departamento le gira a las administraciones locales para complementar la bolsa presupuestal con la que se paga el transporte escolar en el departamento de Risaralda. La secretaria departamental de Educación, Tatiana Hernández Mejía. Tenemos hoy, por primera vez, y como lo venimos anunciando desde hace varios días, financiado por regalías el transporte escolar, una vez más llegando con contundencia a los 11 municipios no certificados en educación, donde hoy, con la expedición de los registros presupuestales, después de haber celebrado los convenios interadministrativos con los municipios, podemos entonces iniciar todo ese trámite de incorporación en el presupuesto en cada uno de los municipios. Esto es histórico porque nunca habíamos financiado desde un gobierno departamental con el Sistema General de Regalías
una estrategia tan importante como el transporte escolar. Esta cofinanciación le va a permitir a los municipios poder llegar a tiempo con sus servicios de transporte escolar en cada uno de sus territorios. Estamos hablando de un proyecto de más de 2.400 millones de pesos, donde cada uno, de acuerdo a las proyecciones y al promedio del estudio que nos marcó el análisis del sector, pudimos entonces definir con los valores de las rutas. Ahí estábamos hablando sobre el transporte escolar en el departamento del Quindío, la gran oferta institucional que se ha venido trabajando desde la administración para favorecer a los 11 municipios no certificados y de esta manera pues garantizar el transporte. Son las 9 de la mañana, 50 minutos en Noticias Nacionales. En un espacio dispuesto por la Fundación Innovación para el Desarrollo, el expresidente Iván Duque lanzó su nuevo libro titulado Fuerza y Verdad. Durante la presentación del texto, el exmandatario aprovechó para dar a conocer sus posturas con respecto a la realidad que afronta el país. Pues hemos visto en los últimos días cosas que son antihumanísticas, que se lleve a delincuentes de las bandas de Medellín a un evento público con el jefe de Estado, es privilegiar al delincuente sobre la ciudadanía de bien. Eso es antihumanístico. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Número uno, con que la sociedad se pronuncie, y se pronuncie con fuerza, no solamente cuestionando y criticando esa forma en la que se quiere enaltecer al delincuente, sino también buscando tener una pedagogía clara de que hay que derrotar esa forma de hacer política en el 2026 y buscar nuevamente que tengamos un enaltecimiento del discurso desde el púlpito presidencial, porque la presidencia de nuestra Constitución es el símbolo de la unidad nacional, y aquí lo que tenemos es el símbolo de la destrucción nacional, de la confrontación nacional y de la división nacional. 9 de la mañana, 52 minutos. Escuchan Voces del Eje, habla la región. Hacemos una breve pausa, pero en instantes llega don Juan Harvey Gutiérrez con la información deportiva. Voces del Eje, habla la región. Descubre el sabor que enamora en la heladería Encanto San Jorge. Disfruta las más frescas ensaladas de frutas y los 40 deliciosos sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Te esperamos en la carrera 22, número 48C15, Barrio San Jorge. Heladería Encanto San Jorge, un gusto que encanta. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales, salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. 53 minutos, les presentamos la información deportiva con JG Visuales. Don Juan Harvey, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Hola, mi estimado Rubén, saludos por ejemplo a usted y la gente que a esta hora está sintonizada con Voces del Eje. Y pues como pasa con la gente del fondo, sí, del fútbol, totalmente sorprendidos. Usted utiliza una palabra muy acorde con la situación, consternados. La gente está sorprendida con lo que ha sido la muerte repentina en un accidente trágico en España de Diogo Jota, jugador del Liverpool y de la selección portuguesa. Iba con su hermano sobre la medianoche en España, eran las 0:30, o sea 12:30 de la noche en la madrugada de España. Iban por una vía rápida en un vehículo de alta gama, un Lamborghini. Al parecer, en un proceso de adelantamiento, son las primeras hipótesis, una llanta del vehículo estalló, perdieron el control y obviamente fueron a estrellarse, se salieron de la vía e inmediatamente el carro quedó envuelto en llamas. No hubo forma de que nadie reaccionara, no hubo tiempo absolutamente de nada, y allí falleció infortunadamente Diogo Jota, tan solo 28 años de edad, con un hermano con el que iba ahí en el vehículo. Una situación lamentable, hombre, Juan, y una persona con un futuro bastante interesante dentro del fútbol. Sí, además ya había ganado títulos importantes. La gente, pues digamos ya por ahí en las redes pregunta que si le había ganado la Champions con el Liverpool. No, digamos que la última Champions que ganó el Liverpool fue en el 2019 y todavía no estaba ni Jota ni Lucho Díaz. Y hago referencia a Lucho Díaz porque ellos tuvieron una muy bonita relación en el Liverpool, fue uno de sus mejores amigos, hablamos de Lucho Díaz.
Y digamos que este jugador tuvo un gesto muy bonito y que hablaba muchísimo más de ese lazo de amistad que los unía en el Liverpool, que fue en el momento en que secuestraron al papá de Lucho Díaz, un episodio que recordamos obviamente a los colombianos, primera vez que se hace un secuestro en este país, ¿no? Y en la celebración de un gol, Diogo Jota sacó la camiseta de Lucho Díaz, que en ese momento estaba aquí en Colombia atendiendo la situación, y con el número 7 decía Lucho Díaz, o sea, como le dice, lo estamos acompañando en este duro proceso. Tuvieron una gran amistad allí en el Liverpool y seguramente pues Lucho es uno de los más afectados, como también debe estar toda su familia está devastada. Apenas hacía 10 días había contraído matrimonio con... padre de 3 hijos, ¿no? Sí, la novia de adolescencia. Tuvieron una relación muy bonita, tuvieron 3 hijos, se casaron el pasado 22 de junio. Por Dios. Y pues lamentablemente ha quedado pues una mujer muy joven, aparte de ello muy bonita, pero pues 3 niños que quedan sin su progenitor, sin su padre. Para los papás, para la familia de Diogo, esto debe ser un impacto brutal, porque no solamente fallece él, sino un hermano. De manera que lamentable desde todo punto de vista esta situación que se registró en el fútbol internacional. El accidente fue en Zamora, en territorio español. Muy bien, don Juan. ¿Qué otros datos en materia deportiva tenemos para cerrar ya nuestro programa de hoy? ¿No tenemos ninguna pausa pendiente? No, señor. Bueno, no, simplemente que decir que hoy entonces empieza la participación internacional del equipo Once Caldas en territorio mexicano. Esperemos a ver cómo le va en su partido de esta noche, que será, como reiteramos, a las 7 de la noche en este cuadrangular amistoso, donde está con el Veracruz, con el Newell's de Argentina y un equipo local. Esperemos a ver qué acontece. Mañana les contaremos qué pasa con el equipo Once Caldas, qué novedades hay sobre posibilidades de nuevas incorporaciones, así que hablando de nombres, y también les contaremos lo que será el inicio de los cuartos de final del Mundial de Clubes. Así es, don Juan, muchas gracias. Nos vamos del aire. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. La cita, el próximo, mejor dicho, mañana. Estaba pensando ya en el lunes con el invitado que me acaba de confirmar. No. Aquí me acaba de confirmar un gran invitado, un hombre que trabajó con nosotros, Nicolás Cifuentes. Lanzará su libro. Bueno, les estaremos entregando detalles después. A todos ustedes, gracias. La cita mañana, 9:30 de la mañana. Feliz día, gracias. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje.